Por eso es que buscan el poder. Viene la pregunta, ¿usted cree que Noboa le hace falta ir a ser presidente para ganar $6,000 mensuales? ¿Le hace falta? ¿Por qué quiere? Porque quiere salir de una opulencia en el grupo Noboa y pasar a ganar $6,000 en la presidencia. ¿Por qué? Porque saben que desde allí se apunta a un sistema que crea desigualdades, que crea inequidades y que además apuntalan los intereses de las grandes empresas que lucran y viven de la pobreza de los demás. Entonces, la oligarquía no se suicida. Las mujeres siempre están reclamando mejores derechos, no discriminación. Y ahora que tienen la opción de probar con una persona que se ha hecho desde abajo, que ha estudiado en colegios y en escuelas pobres, que nació en Chimbacalle, uno de los barrios más pobres de Quito, no nació en Miami. Y todas las mujeres, ¿por quién van a votar? Yo les enrostro y les llamo a la reflexión. Tienen una candidata. Si tú fueras candidata a una dignidad de esa naturaleza, sí quisieras que las otras mujeres voten por ti. Entonces, tienes una candidata y entonces quieres que se te reconozca un lugar en la sociedad, un lugar en la política, pero no quieres que sea Luisa González. No te puedo entender. La persona que ha tenido 18 cargos en la administración pública y muchos de ellos antes de pertenecer a la Revolución Ciudadana y otros después de que ya no estaba en el gobierno. 18 cargos. El otro señorito, ¿qué experiencia tiene? Cero. Porque cuando estuve en la asamblea le corría a las sesiones donde había que mojar el poncho y votar. El neoliberalismo aparece a fines de la década de los 80, en base a la doctrina de John Williamson, que terminó designándosela el Consenso de Washington. ¿Por qué? Porque ahí se dieron los acuerdos principales y primarios entre el gobierno de Reagan y el gobierno de Margaret Thatcher. Entonces, ¿qué es el Consenso de Washington? El Consenso de Washington no es así nada que, no es algo que no está estructurado. Está debidamente estructurado. Tiene 10 principios básicos y su desarrollo. Entonces viene el tema. ¿Qué es lo que pregona el Consenso de Washington? La autorregulación del mercado. O sea, que cada quien hágalo. O sea, es la ley de la selva. La ley de la selva. Sálvese quien pueda. Haber normas que regulen las relaciones sociales. El más fuerte. Así porque es. si no, el pez grande se come al chico. La especie más desarrollada acaba con las otras. En la ley de la selva ya sabemos lo que pasa. Correcto. Entonces, la autorregulación del mercado. Y una cantidad de recetarios que vienen consigo. ¿Qué es lo que pasó en el mundo en el año 2008? Estalló la mayor crisis económica de los últimos 70 años, del 2008 para atrás. La peor crisis económica. Y esto provocó que el mundo, Estados Unidos, el grupo de los 20, los 27 países europeos, los países asiáticos, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, se reúnan en varias reuniones que culminaron el 2 y 3 de abril de 2009 con la resolución final. ¿Cuál fue la resolución final? Dijeron, en otras palabras, para que el pueblo me entienda y no dar un discurso académico con palabras raras. Lo que dijeron, nos reventó la economía el neoliberalismo. ¿Cómo lo dijo Gordon Brown, primer ministro británico en ese momento, cuando salió del cónclave y anunció las medidas que tomaban? Dijo, el viejo consenso de Washington colapsó. A ver. Y ustedes lo pueden ver. Es cuestión de que pongan el viejo consenso de Washington colapsó, 3 de abril del 2009, y Gordon Brown, pongan ese nombre y les va a salir el discurso de Gordon Brown. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los países industrializados se dieron cuenta que escuchen esto, es profundo, que por soltar las amarras y hacer que los ratones se paseen en la alacena, se jodió la economía del mundo, porque no tenían vergüenza los grandes banqueros, los grandes financistas, las grandes empresas, y rompieron y crearon un daño enorme en la economía mundial. Entonces lo dijo esto. Y Sarkozy, que era el principal vocero, también hizo unas declaraciones que dijo, esto ya está un poquito más fino. Dijo, se acabó la autorregulación del mercado
y la impotencia pública para regular, que estaba diciendo que el Estado tiene que aparecer para regular las relaciones sociales y económicas, que tiene que aparecer el Estado, que no se puede soltar a la banca, a los financistas, a los empresarios, que fijen los precios que les venga la regalada gana y que hagan lo que les da la gana, que un Estado tiene que ser funcional. Entonces viene el tema. Esto fue el 3 de abril del 2009. Estamos de octubre del 2023 y viene el tema. Sucede que nadie en el Ecuador y en buena parte de los países pobres se ha enterado que los países industrializados, casa adentro, ya no son neoliberales. Casa adentro. Así es. Pero pregonan una política neoliberal casa afuera. Para los pendejos somos los países de nosotros. Qué interesante. Entonces nos mandan el recetario. Si es facilito decirle, ¿ustedes por qué no lo aplican? Qué interesante. ¿Por qué no aplican lo mismo? ¿Por qué no hacen lo que estaban haciendo antes del 2008? Entonces, aparecen estos trasnochados a estas alturas a vendernos que no debe existir el Estado, que tiene que la educación ser privada, que tiene que la salud ser privada, que los bancos, dice esta gente, y lo dice Novoa, que hay que provocar competencia entre los bancos para que bajen las tasas de interés. Oigan, esto es ridículo. Si no es de la competencia entre los coludidos, porque los banqueros cruzan información por debajo y dice, ¿a cuánto estás prestando? No estarás prestando a más con una tasa de interés inferior a tanto y se ponen de acuerdo. Ahí hay colusión. Entonces, sucede que de la competencia entre ellos o trayendo banca internacional, sucede que van a bajar las tasas de interés. ¿Cuándo van a bajar las tasas de interés? Nunca. Cuando aparezca el Estado. Y siendo que esta es una actividad de orden público, el tema bancario, regule las tasas de interés y para eso no necesita sentarse a conversar con la banca. ¿Cómo puede ser que en el Ecuador es un país que lo votaron, o sea, lo abandonaron a merced de los filibusteros? Está abandonado. ¿Cómo puede ser que haya una diferencia, un margen tan alto, una diferencia tan grande entre las tasas activas y las tasas pasivas de interés? Explico qué son. Las unas son los intereses que cobran por prestar a la gente y los otros son los intereses que pagan a la gente cuando hace un depósito a plazo fijo. Entonces, ¿cómo puede haber una diferencia tan grande en donde la banca en este país no ha perdido? Y podemos ver incluso como ejemplo la pandemia. En plena pandemia ganaron todo lo que quisieron. El ministro era, antes de ser ministro de Industrias, era presidente de la Asociación de Bancos Privados. Y él declaró y dijo a la banca, no nos ha ido mal. Y lo mandaron a callar los mismos banqueros diciendo, no seas animal, pues no digas eso. Porque el pueblo se va a dar cuenta de que en medio de la pandemia nosotros hicimos una fiesta. Entonces, hay que ponerle cascabel al... Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.